Entonces, como les estaba diciendo, la definición de vector propio es la siguiente. ¿Sí? Tenemos una matriz cuadrada de tamaño por n, llamémosla A. Entonces, el vector v de tamaño n por 1 es un vector propio de A si tiene que cumplir estas dos condiciones. La primera condición que tiene que cumplir es que ese vector no puede ser un vector de ceros, ¿vale? La primera condición es que ese vector no puede ser un vector de ceros. Y la segunda condición es que existe un escalar lambda que pertenece a los reales, tal que A por ese vector sea igual a lambda por el vector. ¿Listo? Eso es lo que tiene que pasar. ¿Vale? Entonces, eh, esa es la definición como tal. Es decir, que fíjense que hay AV es de tamaño, A es de tamaño n por n y V es de tamaño n por 1. Entonces, A por V, ¿de qué tamaño va a ser? N por 1, ¿cierto? Y lambda es un escalar. Y V, pues es un vector n por 1. Entonces, estoy aquí un escalar por un vector n por 1, pues es un vector también de tamaño n por 1. Es decir, esto tiene el mismo tamaño. ¿Listo? Y lo que se tiene que cumplir es que al multiplicar a la matriz por ese vector, nos dé lo mismo que multiplicar a ese vector por algún número. ¿Sí? Entonces, si yo les pido, como está ahí en el puntico, tenemos a la matriz y tenemos un vector, ¿cómo hacemos para comprobar si ese vector es un vector propio? Pues se multiplica la matriz por el vector y si el vector resultante es un múltiplo del vector original. ¿Listo? Entonces, por favor, hagan eso para el primer punto y ya lo revisamos, ¿vale? Me avisan si V1 es vector propio o si V2 es vector propio, ¿listo? Después de multiplicar el vector por la matriz, debería mirar si eh, el vector resultante es un múltiplo del vector original. Listo. Juan Sebastián dice que uno no lo decidió, sí. Listo. Hay una cosa para lo que dice Francisco, no es el vector propio, sino un vector propio. Es decir, una matriz puede tener más de un vector propio. ¿Listo? Entonces, es un vector propio, no el vector propio. ¿Vale? Listo. Entonces, vamos a mirar. Eh,
Bueno, la matriz era 1, 5, 5, 1, ¿verdad? Bueno, 6, 1, 1, 6. Listo. Y aquí el vector propio es, bueno, el vector que vamos a mirar, si es propio más bien, es 0, 1. Entonces, lo que hacemos es multiplicar. Entonces, 0 por 6 da 0 y 1 por 1 da 1. Y ahora 1 por 0 da 0 y 6 por 1 da 6. Entonces, este sería el vector que da al hacer la operación, ¿cierto? Entonces, lo que toca comprobar es si este vector, el vector original multiplicado por algún lambda, da igual al vector resultante. Entonces, para que eso tuviera que pasar, se tiene que cumplir tanto que lambda por 0 sea igual a 1, como que lambda por 1 sea igual a 6, ¿cierto? Lambda por 0 puede ser igual a 1, no, ¿cierto? Entonces, este no podría ser un vector propio, porque no hay manera de que el vector resultante sea un múltiplo del vector original. No hay manera porque no existe un lambda que nos pueda hacer cumplir eso. Ahora, si aquí nos diera un lambda, no sé, por ejemplo, 2, ¿sí? En esta primera ecuación nos diera un lambda para que eso se cumpliera. Y aquí en esta nos diera otro distinto, tampoco se podría. Tiene que ser el mismo lambda para ambas ecuaciones. ¿Listo? Porque el lambda está multiplicando a todo el vector y es uno solo. ¿Vale? Listo. Entonces, ya vimos que para el vector 0, 1 no se cumple. Ahora miremos para el siguiente. Entonces, es 1, 6, 6, 1. 6, 1, 6, 1. 6, 1, 1, 6. Y lo multiplicamos por el otro, creo que era 1 menos 1 menos 1, 1. Menos 1, 1. Entonces multiplicamos por el vector menos 1, 1. ¿Y qué nos da? Entonces, sería menos 1 por 6, menos 6, más 1 por 1. Y abajo nos daría menos 1 por 1, más 6 por 1. Esto nos daría arriba menos 5 y abajo 5. Entonces, eh, existe un lambda tal que menos 1, 1 sea igual a menos 5, 5. Sí, ¿cierto? Como lo dijo alguien, lo dijo Cristian, ahí lambda sería igual a 5, porque con lambda igual al 5, 5 por menos 1 da menos 5 y 5 por 1 da 5. Entonces, lambda sería igual a 5. ¿Vale? ¿Claro eso? ¿Claro cómo comprobamos si era un vector propio? Vale. Ahora ustedes comprueben bueno, comprueben también para el segundo ejercicio, para la matriz B. ¿Listo?
Bueno, muchachos, ¿cómo van? ¿Ya comprobaron? Muchachos, ¿cómo van? Ya, profe. El primero sí es vector, el segundo no. Entonces el primero es vector propio y segundo no. Vamos a mirar. ¿Listo? Entonces la matriz era 1, 0, menos 1. 0, 1, menos 1. 0, 1, menos 1. 1, 0, 0 y 0, 0, 1. Era la matriz, ¿cierto? Y el vector que queríamos mirar si era vector propio era 0, 0, 1. ¿Vale? Entonces, el vector resultante es 0 por 0 daría 0, 0 por 1 daría 0 y 1 por 0 daría 0. Entonces, 0. Siguiente. 0 por 1 daría 0, 0 por 0 daría 0 y 1 por 0 daría 0. Entonces también. Y ya el último sería 0 por menos 1 daría 0, 0 por 0 daría 0 y 1 por 1 daría 1. ¿Listo? Entonces, nos quedó que al multiplicar esa matriz por ese vector nos dio exactamente el mismo vector que teníamos anteriormente. ¿Cierto? ¿Eso qué quiere decir? ¿Cuál valor tendría lambda para este caso? Ay, muchachos, ¿ya habían respondido? Ah, sí. Perdón, es que el chat no me estaba actualizando, entonces no había visto que ya habían respondido. Listo. Sí, sí, gracias. Listo. Sí, entonces lambda sería igual a 1. ¿Listo? En este caso lambda sería igual a 1. ¿Vale? Ahora miremos el otro. 0, 1 menos 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Y aquí lo multiplicamos por el vector 2, 1, 0. ¿Listo? Entonces, esto daría 2 por 0 a 0, 1 por 1 a 1, 0 por 0 a 0, que es 1. 2 por 1 a 2, 0 por 1 a 0 y 0 por 0 a 0, entonces esto sería 2. Y 2 por menos 2, 2 por menos 1 a menos 2, 0 por 1 a 0 y 1 por 0 a 0, entonces esto sería menos 2. Nos queda este vector y claramente esto no es un múltiplo porque no hay ningún número que multiplicado por c, 0 me dé menos 2. Entonces, ese no sería un vector propio. ¿Listo? Entonces ya les quedó claro cómo identificar si un vector es vector propio, ¿cierto? Ahora, ¿vale? Ahora viene la definición de valor propio. Sí, sacarlos es más complicado, ya vamos a llegar a eso. Todavía no, pero ya casi. ¿Listo? ¿Qué es un valor propio? Entonces, fíjense que tenemos más o menos la misma ecuación, solo que ahora estamos hablando, bueno, aquí hay un pequeño error en la diapositiva y es que aquí, después del punto, va un lambda, ¿sí? No sé si se ve el puntico. Bueno, creo que no se ve bien el indicador, pero es después del punto, ¿sí? Ahí va un lambda. Entonces, lo que decimos es que sea una matriz de tamaño n por n y ve un vector propio de la matriz A, entonces el valor propio asociado a ese vector es lambda. ¿Listo?
Entonces ese lambda es el valor propio. Digamos, en el anterior ejercicio, bueno, ahí tienen que calcular cuáles serían los lambdas para la matriz A y para la matriz B. O sea, cuáles serían los valores propios. 5 y 1, ¿cierto? Listo. Entonces esa es la parte como del concepto de valor propio. Ese es el concepto de valor propio. Ya tenemos el concepto de vector propio. Bueno, esto no lo mencioné al comienzo. Este tema se supone que es de los últimos que se ven en un curso de álgebra lineal, ¿sí? Entonces, digamos que este es un tema un poquito más avanzado de lo que veníamos viendo. Y yo lo enseño porque se utiliza en muchas técnicas estadísticas. Y pues como economistas o como administradores generalmente usamos técnicas estadísticas. Entonces es bueno tenerlo en cuenta. ¿Listo? En econometría se usa, entonces, por ejemplo, para econometría le sirve, ¿vale? Entonces, para que tengan eso en cuenta. ¿Listo? Listo. Entonces, ahora vamos a ver un pequeño teorema. Y el teorema nos dice que eh, si B es un vector propio de A, entonces eh, cualquier múltiplo no nulo de B también es un vector propio. Perdón. Donde ese es simplemente un otro número real. ¿Listo? Entonces vamos a ver la demostración de ese teorema. Entonces partimos de que B es un vector propio. Si B es un vector propio, eso significa que A por B es igual a lambda por V, ¿cierto? Listo. Ahora vamos a mirar si S por V es un vector propio. Entonces, ¿qué hacemos? Pues A por SV, miramos a ver qué es igual. Si eso es igual a lambda por V, entonces tendríamos que sí es un vector propio. ¿Listo? Entonces, como esto es un número, pues lo podemos sacar del paréntesis y ponerlo afuera. Entonces quedaría S por A por V, ¿cierto? ¿Y a qué es igual esto? ¿A qué es igual eso? A lambda por V. Eso sería igual a lambda por V, ¿cierto? Entonces quería S por lambda por V. ¿Listo? Y ahora podemos volver a meter dentro del paréntesis y sacar el lambda. Entonces nos quedaría que el lambda por SV es igual, o sea que eso es igual a lambda por SV. Y fíjense lo que tenemos. Aquí teníamos que A por un vector es igual a lambda por ese vector. Aquí tenemos que A por un vector es igual a lambda por ese vector. Por tanto, este vector, el vector SV, es un vector propio. ¿Listo? Y así comprobamos que cualquier múltiplo de un vector propio también es un vector propio. ¿Vale? Fíjense, la definición de un vector propio es que al multiplicar a ese vector por la matriz sea igual a un número por ese vector. ¿Sí? Entonces, fíjense que llegamos a eso. Multiplicamos a la matriz por un vector, que el vector es un múltiplo del vector original que ya conocíamos, y llegamos a que esa multiplicación nos daba igual a lambda por ese vector. ¿Sí?
nos da igual a lambda por ese vector, que es la definición de vector propio. Entonces, pues ahí tendríamos que esa es la definición de un vector propio. ¿Listo? Listo. Les doy un minutico para que copien y ya sé quién. Bueno, ahí para que lo tengan en cuenta, les voy a escribir en el chat cómo se escribe lambda. ¿Listo? Así se escribe lambda, ¿listo? S es un número y V es el vector que teníamos originalmente. Entonces lo que tenemos que es que SV es un múltiplo del vector original. ¿Listo? Vale. Entonces, sigamos. Ahora vamos a ver cómo se sacan vectores propios y valores propios. ¿Listo? Entonces, lo primero es encontrar los valores propios. Lo primero que se hace es encontrar los valores propios. ¿Cómo lo hacemos? Pues partimos de la definición. La definición nos dice que A por V es igual a lambda por V. Entonces, de aquí podemos pasar a restar. Entonces, nos quedaría A por V es igual, digo, menos lambda V es igual a 0, ¿cierto? Donde 0 es el vector de ceros, porque esto es un vector, ¿cierto? Esto es un vector de n por 1, esto es otro vector de n por 1, entonces esto es un vector de n por 1. Entonces este 0 es un vector de n por 1 de ceros, ¿sí? Y entonces, ¿ahí qué podemos hacer? Pues podemos sacar ese v como factor común, ¿listo? Entonces, sacamos v como factor común y nos queda a menos lambda v. Ese lambda está bien que se lo restemos a A. Es un escalar y no se puede restar a la matriz. Entonces, para restarlo, ¿cómo podríamos hacerlo? O sea, ¿cómo podríamos hacer bien esa factorización? ¿Qué falta? La matriz identidad. Exactamente. Entonces aquí ponemos la matriz identidad. ¿Listo? Y ahí sí ya estaría bien escrito. Entonces lo que nos queda es que A menos lambda I por V es igual a 0. Listo. ¿Esto de aquí qué es? Teniendo en cuenta que A es una matriz y menos lambda por I es otra matriz. Entonces, ¿eso qué es? Una matriz, ¿cierto? Esto sería una matriz de tamaño n por n. Llamémosla B. Entonces lo que tenemos es que la matriz B por el vector B es igual a 0. ¿Listo? ¿Que esto se les parece a algo que hayamos visto? Una matriz por un vector igual a 0, ¿se les parece a algo que hayamos visto en clase? No, no, módulo propiamente no. Ay, perdón, voy a guardar sin querer. Exactamente. A un sistema de ecuaciones, pero no un sistema de ecuaciones normal, ¿cierto? ¿Qué tipo de sistema de ecuaciones específicamente sería? Exactamente, ese sería un sistema homogéneo, ¿vale? ¿Qué pasa con un sistema homogéneo?
¿Qué pasa con las soluciones de un sistema homogéneo? Bueno, esa es una opción, tiene infinitas soluciones. ¿Puede no tener solución? Un sistema, no, un sistema homogéneo. Recuerden que un sistema homogéneo no puede no tener solución, porque siempre tiene una solución. ¿Cuál es esa solución que siempre aplica para un sistema? Exactamente. Un vector de cero, la solución trivial, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Esa solución, bueno, y otra cosa que vimos, eso de hecho fue un teorema que vimos, creo que por acá. Miren acá. Si tiene única solución, entonces esa solución es la trivial, ¿cierto? Es decir, si este sistema tuviera única solución, la solución sería la trivial, ¿sí? Es decir, V sería ceros. Pero eso puede pasar para buscar un vector propio. ¿Eso puede pasar? No, ¿cierto? Porque nosotros, por definición, miren la definición aquí, por definición vimos que un vector propio no puede ser un vector de ceros. ¿Sí? Miren, aquí está en el número 1. Entonces ese vector no puede ser un vector de ceros. Entonces no se puede dar el caso donde tenga única solución. Solo se puede dar el caso donde tenga infinitas soluciones. Por eso no existe un solo vector propio, sino son infinitos vectores propios. ¿Sí? Pero bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo podemos garantizar, viendo la matriz B, que no se les olvide que es esta misma matriz, cómo podemos garantizar que ese sistema tenga infinitas soluciones o que no tenga única solución, que sería lo mismo en este caso? ¿Cómo podemos garantizar eso? No, es algo que vimos hace poquito. ¿Cómo podemos garantizar que un sistema no tenga única solución? Mm, mm. ¿Qué condiciones le puedo dar a la matriz del sistema para saber que ese sistema? Exactamente. Si el determinante es diferente de cero, entonces ese sistema tiene única solución. ¿Sí? De hecho, lo acabamos de ver en el teorema, ¿cierto? Si el determinante es igual a cero, entonces, digo, diferente de cero, entonces tiene única solución. Pero lo que nosotros queremos es que no tenga única solución, que tenga infinitas. Entonces, ¿qué tendría que pasar con el determinante de B? Si sabemos que con determinante diferente de cero tiene única solución, exactamente. Lo que nosotros queremos es que el determinante de B sea igual a cero. Así garantizamos que el sistema tiene infinitas soluciones, no única solución. ¿Listo? ¿Por qué? Porque esa única solución sería la trivial y esa solución no nos sirve como vector propio. ¿Vale? Entonces lo que nosotros queremos es que tenga infinitas soluciones y para eso lo que hacemos es que el determinante de esa matriz sea igual a cero. Entonces, la manera de encontrar los valores propios es encontrar los lambda que hacen que es el determinante de esto sea igual a cero. ¿Listo? Entonces, así se encuentran los valores propios. Planteamos esta ecuación y planteamos, fíjense que nuestra ecuación, o sea, lo que tendríamos que encontrar aquí sería lambda. El lambda que hace que este determinante nos dé igual a cero. ¿Sí?
Sí, pero no se les olvide que un sistema homogéneo siempre tiene solución, sea única o infinita. Pero un sistema homogéneo siempre tiene solución. ¿Listo? Son los no homogéneos los que pueden no tener solución. ¿Listo? Daniel. Listo. El determinante salió de que nosotros queremos que este sistema de acá, que antes lo habíamos escrito así, pero fíjense que es lo mismo porque simplemente le estamos poniendo otro nombre a esto. Nosotros queremos que ese sistema de ahí tenga infinitas soluciones. Y para que ese sistema tenga infinitas soluciones, el determinante tiene que ser igual a cero. Entonces, por eso hacemos esta ecuación, que el determinante de este sistema tiene que ser igual a cero. De ahí sale esto. ¿Listo? Julián. Listo. Entonces, eso es lo que queremos hacer para encontrar los valores propios. Y una vez ya encontremos los valores propios, simplemente los reemplazamos aquí y resolvemos este sistema. Y encontramos qué forma tienen esas infinitas soluciones. ¿Vale? Ese es el método. Digamos, aquí lo escribo. Entonces, lo primero que se va a encontrar son los valores que cumplan esto, que hagan que el determinante sea igual a cero. Esos serían los valores propios. Y una vez encontremos esos valores propios, se resuelve el sistema para cada valor propio y esos serían los vectores propios de la matriz A. ¿Vale? Ese es el procedimiento que se hace. Digamos que el procedimiento es muy claro, pero lo primero que toca hacer es calcular un determinante. Y nosotros sabemos que eso puede ser difícil. Y lo segundo que toca hacer, y más si tenemos una variable dentro del determinante. Y lo segundo que toca hacer es resolver un sistema de ecuaciones. Y eso también sabemos que puede ser largo. Entonces, digamos que puede que los pasos estén bien definidos, son claros, pero digamos que el procedimiento sí puede ser bastante largo. ¿Vale? Entonces vamos a encontrar primero los valores propios de una de las ecuaciones de una de las matrices que ya habíamos visto. ¿Listo? Vamos a encontrar los valores propios de esta matriz. La que teníamos de ejemplo. Se lo tenemos acá, ¿no? C, 0, 1, menos 1. 1, 0, 0 y 0, 0. Vamos a encontrar los valores propios de esa matriz. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Pues tendríamos que encontrar el determinante de esta. ¿Para qué valores de lambda el determinante de esto es igual a 0? ¿Cierto? Listo. Fíjense que esto se puede escribir así. ¿Cierto? Y por tanto, el problema se deduce a encontrar para qué valores de lambda el determinante de esto es igual a 0. ¿Vale? Claro, ¿cómo llegamos a esa matriz? Profe, ¿puedes explicar ese pedacito, por favor? De nuevo. Sí, recuerden que la ecuación que teníamos originalmente era esta, ¿cierto? Bueno, la matriz A, en este caso, que es la matriz a la que le estamos buscando los valores propios, es esta. ¿Listo? Menos el lambda por la identidad. Lambda por la identidad, ¿a qué es igual? Pues a esto, porque si multiplicamos lambda por cada elemento de la matriz, pues por 0 nos va a dar 0 y por 1 nos va a dar lambda, ¿cierto? Y si después a esta matriz le restamos esta otra matriz, pues nos da 0 menos lambda,
1 menos 0 da 0. 0 menos 0 da 0. Es decir, los únicos elementos que se van a ver afectados van a ser los elementos en la diagonal a los cuales les vamos a restar lambda, ¿cierto? Entonces, 0 menos lambda da menos lambda, y 1 menos lambda, pues da 1 menos lambda. ¿Listo? Sí, profe, gracias. Listo. Les doy un momentico más para que lo terminen de copiar. Listo, ya vamos a mirar eso. Listo, entonces ahora lo que tenemos que hacer es calcular ese determinante. Entonces lo voy a copiar. Y calculamos el determinante. Entonces sería, pueden aplicar Sarrus o pueden hacer lo que quieran, pero pues yo lo hago con los triangulitos. Este por este por este, eso me da menos lambda al cuadrado por 1 menos lambda, ¿cierto? Más este por este por este, eso da 0, porque ahí hay un 0, más este por este, eso da 0, porque ahí hay un 0, ¿listo? Menos, entonces digamos que la parte positiva es solo esta, menos este por este, eso da 0, este por este, eso da 0, y este por este, que eso da 1 menos lambda. ¿Listo? A los que calcularon el determinante, ¿les dio de la misma manera? Todavía no hemos llegado al valor de lambda, ¿no? Solo, digamos, a esa expresión del determinante. Listo. Entonces, fíjense que ahí podemos directamente hacer una factorización. Normalmente hay que hacer cancelaciones, desarrollar y ahí sí factorizar, pero como tal como nos quedó, pues ahí podemos factorizar de una vez el 1 menos lambda, ¿cierto? Entonces, si factorizamos 1 menos lambda, nos queda 1 menos lambda factor de menos lambda al cuadrado menos 1, ¿cierto? Pero menos lambda al cuadrado es lambda al cuadrado, ¿cierto? Lambda al cuadrado menos 1. Y aquí también podemos factorizar. Ahí eso es una diferencia de cuadrados. Entonces nos quedaría 1 menos lambda, lambda menos 1 y lambda más 1. Entonces fíjense que llegamos a 3 valores propios, ¿sí? Este es un valor propio, este es otro valor propio y este es otro valor propio. Pero ¿qué pasa? Que estos dos son el mismo. ¿Listo? Entonces de aquí pues viene, hay un detalle que es que para una matriz de tamaño n por n va a tener a lo más n valores propios distintos, ¿sí? O sea, máximo va a tener, en este caso máximo van a haber 3 valores propios distintos, solo que máximo. Pero pueden haber casos donde hayan 2 o 1 que sean igual, 2 o, ¿sí? Pueden haber varios valores propios que sean iguales entre sí, entonces pues digamos que en este caso solo tenemos 2 valores propios. Pero máximo vamos a tener 3 valores propios distintos para matrices 3 por 3. 2 para 2 por 2, 4 para 4 por 4 y así sucesivamente.
Y en este caso los valores propios serían lambda 1 igual a 1 y lambda 2 igual a menos 1. ¿Listo? Entonces, ¿les quedó claro cómo se encuentran los valores propios? ¿Alguien tiene alguna duda de cómo se encuentran? Digamos que este ejemplo era bastante sencillo porque la factorización salía fácil. Pero pues lo difícil ahí es factorizar. En estos ejemplos es factorizar. ¿Vale? Listo. El vector ya lo vamos a ver con el otro ejemplo. ¿Listo? Y después, cuando vean el otro ejemplo, ustedes ya mismo podrían intentar hallar el vector propio de esta matriz. ¿Vale? O bueno, los vectores propios. No se les olvide que va a tener. Bueno, o sea, ahí les aclaro. Tenemos este lambda. Con este lambda reemplazándolo en la ecuación podemos sacar el vector propio. Pero esos van a ser infinitos vectores propios para este 1 y vamos a tener otros infinitos para este menos 1. Y cada uno va a tener una forma distinta, ¿listo? Bueno, eso ya lo vamos a ver, ¿vale? Con este ejemplo que en este sí vamos a hallar los vectores propios. Entonces, tenemos esta matriz. 5, 2, 1, 2, 1, 0, 1, 0, 1. ¿Listo? Entonces vamos a hallar los valores propios primero para después hallar los vectores propios. ¿Listo? Entonces, pues ya sabemos que luego de hacer todo el procedimiento algebraico vamos a terminar aquí. 5 menos lambda, 2, 1, 2, 1 menos lambda, 0 y 1, 0, 1 menos lambda. ¿Listo? ¿A alguno no le queda claro cómo llegamos a esto? Porque digamos ahí me estoy saltando 2 pasos, pero es porque siempre son exactamente los mismos 2 pasos. Profe, qué pena a mí, otra vez me perdí ahí. Listo. No se les olvide que entonces lo que queremos hacer es esto. Lambda A, el determinante A menos lambda I. ¿Cierto? Entonces A es esta matriz, que es la matriz a la que le queremos sacar los valores propios. Lambda es desconocido y la matriz de identidad es esta. Entonces lo que esto nos queda es la matriz escalar lambda I. ¿Cierto? Que es esta matriz de acá, esta misma. Y lo que hacemos es restarle a la matriz que queremos sacar, a la matriz A, le restamos esa matriz escalar. Y pues como los únicos elementos que no son cero en esa matriz son los de la diagonal, y en la diagonal todos son lambda, pues lo que hacemos es restarle lambda a los elementos de la diagonal. ¿Listo? Igual que aquí. Le restamos lambda a los elementos de la diagonal. ¿Vale? Ahora Sí, sí, listo. ¿sí fue claro? ¿Sí? Sí, profe, gracias. Listo. Entonces, o sea, lo que les trato de mostrar aquí es que pueden, o sea, no tienen que hacer esta parte necesariamente y después lo otro, sino ya pueden pasar simplemente a restarle lambda a los elementos en la diagonal. Eso, así se hallan los valores propios. Se hallar el determinante de la matriz menos lambda en los elementos de la diagonal. ¿Listo? Ahora, pues, bueno, aquí creo que cabe. Ahora lo que hacemos es sacar el determinante, entonces pues ya sabemos. Se multiplican los elementos de la diagonal, 5 menos lambda por 1 menos lambda al cuadrado, ¿cierto? Más este por este, ¿sí?
que eso da 0 porque aquí hay un 0, más este por este por este, que eso da 0 porque aquí hay un 0. Entonces la parte positiva sería solo esta, menos, entre paréntesis, pues lo que da en la parte negativa, que la parte negativa es este por este por este, que es 1 por 1 menos lambda, entonces sería 1 menos lambda, más este por este, que da 0 porque pues estamos multiplicando por 0, más este por este, que sería 4 por 1 menos lambda. ¿Sí? No se les olvide que esa es la parte negativa, o sea, el menos está aquí. No lo puse aquí porque ya está aquí afuera, ¿vale? Y entonces ese es el determinante de esa matriz, pero lo que nosotros queremos es que ese determinante sea igual a 0. Entonces lo que vamos a hacer es factorizar para mirar qué valores de lambda hacen que esto nos dé 0. ¿Listo? Ah, vamos, muy arriba. No, no, no. Listo, ahora sí. Entonces, ahora sí, como la factorización no se ve tan clara como en el otro ejemplo, lo que hacemos es desarrollar para después simplificar y ahí sí factorizar. ¿Listo? Entonces, desarrollamos este cuadrado, que nos quedaría 1 menos 2 lambda más lambda al cuadrado, ¿sí? El primero al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Y aquí quedaría menos 1 menos lambda más 4 por 1 menos lambda sería 4 menos 4 lambda. ¿Listo? Ahora desarrollamos esta multiplicación, multiplicamos este por este y nos daría 5 por todo eso, entonces nos daría 5 menos 10 lambda más, más 5 lambda al cuadrado, ¿cierto? Menos lambda más 2 lambda al cuadrado, ¿cierto? Que cambia el signo y multiplicamos lambda por lambda, menos lambda al cubo, y aquí ya multiplicamos el menos por lo que está dentro de los paréntesis, nos daría menos, y sumamos esto, ¿no? 1 más 4 da 5 y menos lambda menos 4 lambda a menos 5 lambda. Entonces sería menos 5 más 5 lambda. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? ¿O alguno se perdió en alguna suma o multiplicación? Listo, vamos a repasar. Eh, Fíjense, hicimos este cuadrado, entonces eso nos da esto, y aquí simplemente multiplicamos el 4 por esto. ¿Listo? Y aquí lo que hicimos fue multiplicar esto por esto. Entonces, al multiplicar eso por eso es 5 por todo esto, menos lambda por todo esto. ¿Cierto? 5 por 1 da 5. 5 por menos 2 lambda da 10 menos lambda. Y 5 por lambda al cuadrado da 5 lambda al cuadrado. Y ahora, menos lambda por 1 da menos lambda. Menos lambda por menos 2 lambda da más 2 lambda al cuadrado. Y menos lambda por lambda al cuadrado menos 3 lambda al cubo. Y de aquí simplemente sumamos 1 más 4 nos da 5 positivo. Y menos lambda menos 4 lambda nos da menos 5 lambda. Pero ahora multiplicamos todo eso por este menos, entonces nos queda menos 5 lambda y más 5 lambda. ¿Listo? Ahí simplemente, mejor dicho, hicimos álgebra.
Pues yo no sé cómo se puede factorizar esto. Desde el comienzo yo no sé cómo se puede factorizar para la sugerencia de Daniel. Si se puede, pues excelente, pero pues ahí yo no veo cómo se puede hacer. ¿Listo? Profe, una pregunta. Sí. Digamos en esa parte donde uno coloca menos lambda, menos 4 lambda, porque cambiaría el signo y no se mantendría. Menos lambda menos 4 lambda, ¿de dónde? ¿En qué? En la parte del paréntesis después del igual, que se están operando términos semejantes. O sea, uno más 4 menos lambda menos 4 lambda. ¿Acá esto? Sí. Sí, pues eso es 1 más 4 da 5, que es este 5 de acá. Y menos lambda menos 4 lambda da 5 lambda. Y Ah, ok, multiplicado ok. por el menos, esto queda negativo porque aquí era positivo, 1 más 4 era positivo, y por este menos da negativo. Y, perdón, y lambda, menos lambda, menos 4 lambda da 5 lambda negativo, pero por este menos de aquí daría positivo, acá, ¿vale? Ah, vale, profe, es que no tuve en cuenta el menos de antes del paréntesis. Sí, este menos aquí es importante, ¿listo? No, lambda menos 1 no se puede usar como factor común porque aquí no está multiplicando, aquí se está sumando, ¿sí? Entonces no podemos, o podríamos usarlo como factor común, pero solo de este pedazo, más o menos, pero esto quedaría por fuera y no podríamos, así no queda factorizado, tiene que quedar totalmente factorizado, ¿listo? Es decir, en este caso no se puede factorizar desde el comienzo, ¿listo? Bueno, entonces aquí a lo que llegamos está esto. Y ahora simplemente operamos términos semejantes. ¿Listo? 5 y menos 5 se van, ¿cierto? Eh, Ahora, lambda al cubo está acá, entonces lo ponemos aquí, menos lambda al cubo. No hay ningún otro cubo, entonces queda solo ese. Al cuadrado tenemos este de aquí y este de aquí, entonces nos queda 7 lambda al cuadrado. Y a la 1 tenemos este menos 10, este menos 1 y este más 5. Entonces eso es menos 11 más 5 sería menos 6. ¿Listo? Entonces ya tenemos la expresión más simplificada. A esto llegamos. ¿Listo? ¿Hay algún factor común que podamos sacar? Lambda, ¿cierto? Podemos sacar como factor común lambda. De hecho, saquemos menos lambda para que nos quede más sencillo. Simplemente tenemos que cambiar los signos. Esto queda lambda al cuadrado. Esto queda menos 7 lambda. Y esto queda más 6. ¿Listo? Y ahora, lo que tendríamos que hacer, bueno, ya encontramos un valor propio, ¿cierto? ¿Cuál sería el primer valor propio que encontramos? O sea, ¿cómo hacemos que eso nos dé cero? Esto de aquí, ¿cómo nos puede dar cero? Con menos lambda igual a cero, que es lo mismo que lambda igual a cero, ¿cierto? Entonces ya tenemos el primer lambda. Lambda 1 es igual a cero. ¿Listo? Nos faltan encontrar 2 o 1. ¿Listo? Y ahora lo que tendríamos que hacer es factorizar esto. Entonces, ¿cómo factorizamos eso? Pues ahí ya podrían usar fórmula cuadrática, eso siempre les va a funcionar. Entonces podrían pasar ahí o pues pueden mirar si pueden factorizarlo ahí como pues por los casos que hemos visto. Entonces, fíjense que es dos números que multiplicados den 6, es decir, tienen que tener 6 positivo, es decir, tienen que tener el mismo signo, y sumados den menos 7. Entonces tienen que ser ambos negativos, ¿cierto?
y multiplicados de en 6 y sumados de en 7. Entonces, 6 por 1 da 6 y 6 más 1 da 7. Entonces sería 1 y 6. ¿Listo? Que es lo que escribieron ahí Juan Sebastián y Cristian. ¿Listo? Y entonces, pues de aquí ya podríamos deducir que los otros lambdas son y lambda 2 igual a 1 y lambda 3 igual a 6. ¿Listo? Y ya tendríamos los tres valores de lambda para esa matriz. Es decir, los tres valores propios. Esos son los tres valores propios. Listo, me alegro, Daniel. Sí, o sea, ustedes pueden factorizar como quieran con tal de que lleguen al resultado correcto, pues súper, ¿vale? Lambda igual a 0 es una solución porque nosotros lo que queremos es que esto sea igual a 0. Entonces, para que esto sea igual a 0, o esto tiene que ser 0 o esto tiene que ser 0. Para que esto sea 0, pues simplemente lambda igual a 0. Y para que esto sea igual a 0, pues factorizamos y llegamos a esto. Y para que esto sea 0, entonces o este es 0 o este es 0. Entonces, por eso hay tres valores. ¿Listo, Julián? Entonces, el primer valor propio sale de aquí, de multiplicar a esto por esto. Pues para eso esto tiene, con lambda tiene que ser 0. ¿Listo? Vale. Pero bueno, listo. Miremos ese lambda 1. Lambda 1 igual a 0. ¿Eso qué quiere decir? Recordando esto. ¿Eso qué quiere decir? Si uno de los lambda es igual a 0, ¿eso qué quiere decir? Sí, exacto. ¿Pero para cuál sistema? Para este sistema. Fíjense que si lambda es igual a 0, entonces esto es igual a el determinante A. Fíjense, ¿cierto? Porque esto sería 0 por la identidad, pues da 0 y nos quedaría solo la A. ¿Listo? Entonces eso lo que nos quiere decir es que para encontrar uno de los vectores propios lo que tenemos que resolver es este sistema. ¿Vale? Listo. Entonces así se encuentran, para encontrar los vectores propios lo que tenemos que hacer es resolver el sistema. Entonces, ¿cuál sistema sería en este caso? No se les olvide que tenemos que resolver tres sistemas de ecuaciones, uno para cada A, para cada valor propio. ¿Sí? Entonces, recuerden que la matriz A original era esta. Entonces, tendríamos que resolver este sistema. Tendríamos que resolver este otro sistema que sería restándole el primer valor, el segundo valor propio que era 1. Entonces esto daría 4, 2, 1, 2, 0, 0, 1, 0, 0. ¿Cierto? Y este otro sistema, que es restándole ahora 6, ¿era 6? O, sí, restándole ahora 6. Entonces esto daría 5 menos 6 daría menos 1, 2, 1, 2, menos 5, 0 y
1, 0, menos 5. Y ese sería el otro sistema. ¿Listo? Esos son los tres sistemas que tendríamos que resolver para encontrar los tres vectores propios. O la forma que tendrían los infinitos tres vectores propios. ¿Sí? Porque no se les olviden que esos sistemas van a tener infinitas soluciones, no una única solución. ¿Vale? Nosotros vamos a resolver el primero. ¿Listo? Ustedes, si quieren, luego pueden resolver los otros dos. ¿Vale? Profe, ¿podría repetir, por favor, por qué se plantean esos tres sistemas? O sea, ¿cómo? Sí, fíjense que lo que nosotros queremos resolver es este sistema. Este de acá. A menos lambda I por B. Ese es nuestro objetivo, así encontramos los vectores propios. ¿Cierto? Entonces lo que hacemos es eso, arrestarle a lambda I. Entonces, A menos lambda I es A menos el valor propio por la identidad, ¿cierto? El primero es para lambda 1, que era igual a 0. Entonces lo que hacemos es restarle pues a los elementos de la diagonal le restamos 0. Entonces pues nos da la misma matriz, ¿cierto? Ahora, lambda 2 es igual a 1. Entonces ahora a los elementos de la diagonal le restamos 1, ¿cierto? Y ahora para el tercer sistema sería a los elementos de la diagonal restarle 6, que son los valores propios que encontramos aquí, ¿sí? Y así encontramos los sistemas de ecuaciones que tenemos que resolver, ¿vale? Vale, profe, gracias. Listo. Entonces ahora hacemos eso, vamos a resolver el sistema para el primero, ¿listo? Entonces, sería resolver este sistema. 5, 2, 1, 2, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0. ¿Listo? ¿Y qué operaciones podemos hacer? Fila 1 por un quinto. Sí, esa es una opción. ¿A alguien se le ocurre otra opción? Es que esa Fila la 1 hicimos menos 4 veces la fila 3. 4 veces. No. No, pues es que en Se la puede, clase... perdón, profe, se puede intercambiar la fila 3 con la fila 1, ¿no? Sí, exacto. Entonces cambiamos la fila 3 por la fila 1. Multiplicando por un quinto la primera fila, lo hice en la clase de 7 a 9, entonces pueden revisar ese video para ver cómo se llega por ese lado, ¿listo? Entonces intercambiamos las filas, nos quedaría aquí 1, 0, 1, 0, solo cambiamos la primera y la tercera, entonces 2, 1, 0 y 5, 2, ¿listo? Y ahora sí, podemos restarle a la fila 2, dos veces la fila 1. No, el signo cambia cuando estamos calculando el determinante. Ahorita ya no estamos calculando determinantes, ahorita lo que estamos haciendo es eh, resolviendo un sistema. No se les olvide eso, es distinto. ¿Listo? Vale. Y F3 es F3 menos 5 veces F1. ¿Listo? Entonces eso nos quedaría 1, 0, 1, 0, que nos queda 0, y nos queda 1 menos 2 por 0, pues queda 1, y 0 menos 2 por 1, nos queda menos 2, ¿cierto? Y aquí nos queda 5 menos 5 por 1, pues da 0. 2 menos 0 por 5 nos da 2. Y 1 menos 5 por 1, entonces nos da menos 4, ¿cierto?
0, 0. Y ahora le restamos a la fila 3, le restamos la fila 3 menos 2 veces la fila 2, ¿cierto? Y eso nos daría 1, 0, 1, 0, 0, 1, 2, menos 2, 0, y 0, 2 menos 2 daría 0, y menos 4 menos 2 por 2, menos 2 por menos 2 daría más 4, entonces sería menos 4 más 4 también daría 0, y aquí nos daría 0. ¿Listo? Bueno, nos dio una fila de solo ceros. Eso está, o sea, para lo que estábamos buscando hacer, ¿eso está bien o eso está mal? Bien, ¿cierto? Porque nosotros estamos buscando es que el sistema tuviera infinitas soluciones. Entonces llegamos a, pues, a lo que queríamos. Y ahora lo que nos falta es encontrar qué forma tienen esas infinitas soluciones. ¿Listo? Entonces vamos a llamar a las variables W1, W2 y W3. ¿Listo? Entonces van a ser los componentes del vector. ¿Sí? B1 va a ser igual al vector. El vector que estamos encontrando va a ser igual a W1, W2 y W3. ¿Vale? Ese es el vector. O sea, así le pusimos, ese nombre le pusimos a las componentes del vector. ¿Listo? Y entonces, de las ecuaciones que nos quedaron, pues miramos qué forma tienen. Entonces nos queda que de esta de aquí, nos queda que W2 menos W3, menos 2 veces W3, perdón, es igual a 0. Y de la de arriba nos queda que W1 menos, digo más, W3 es igual a 0. Entonces, como vemos que tienen a W3 ambos, pues lo dejamos como factor común. Y nos quedaría así, que W2 es igual a 2 veces W3 y que W1 es igual a menos W3. Y ya sabemos qué forma tienen esas soluciones. Entonces ya sabemos que el vector que estamos buscando tendría la forma menos W3, 2 veces W3 y W3. Y sabemos que W3 puede ser cualquier número. Entonces, cualquier número que nos cumpla esas condiciones sería un vector propio. Entonces, por ejemplo, si W3 es igual a 1, entonces B sería igual a menos 1, 2 y 1. Y este sería un vector propio de esa matriz. ¿Listo? Listo. ¿Qué son las W? Pues las W son simplemente el nombre que le pusimos, o sea, no se les olvide que nosotros estamos buscando resolver este sistema. Y esto es un vector con 3 componentes para que el sistema sea 3 por 3 y un vector 3 por 1, entonces nos da otro vector 3 por 1. Entonces ya sabemos que B1 es de tamaño 3 por 1, ¿sí? Simplemente a esos 3 elementos de V le pusimos nombre W1, W2 y W3, ¿vale? Esas son las variables que estábamos buscando, como si fueran X, Y, Z, ¿sí? Para el sistema. Si quieren, pueden escribirlos como X, Y, Z para que se les facilite un poquito más. De hecho, hagámoslo. Cambiemos aquí esto por X, Y, Z. X, Y, Z. Aquí quedaría Y. Aquí quedaría Z. Aquí quedaría X. Aquí quedaría Z. Y aquí quedaría Y y X. Y aquí quedaría Z y Z. Y aquí quedaría todo en términos de Z. ¿Listo? No sé si así quede más claro. ¿Sí queda más claro así? Por lo que era un sistema, de pronto se les
lo asocien más de esta manera. Son equivalentes, ¿no? O sea, si lo tenían así, pues también está bien con X, Y, Z. Pues el sistema es lo que estábamos tratando de resolver. Es esto de aquí. Y así encontramos los vectores propios. O sea, desde el comienzo dijimos que que a lo que habíamos llegado de aquí es que teníamos que resolver este sistema para encontrar el vector propio. Y que el determinante tenía que ser 0 para que tuviera infinitas soluciones. Eso era lo que planteamos desde el comienzo. Para eso encontramos los valores propios y una vez encontramos los valores propios, teníamos que resolver el sistema pues para encontrar esos valores propios, esos vectores propios. Entonces, encontramos los vectores, los valores propios, los reemplazamos en las matrices y luego resolvimos el sistema homogéneo que nos quedaba. ¿Listo? Profe, o sea que los valores propios son los mismos lambda, los 3 lambda que encontramos. Sí, sí, sí. Exacto, Ok, los listo. lambda son los valores propios. ¿Listo? Y Listo. ahora los vectores propios son los UV. Estos son los vectores propios. ¿Listo? Y son infinitos. Pero pues tienen una forma particular y la forma particular es que es -1, 2 y 1. O sea, el número que quieran. Por ejemplo, otro vector propio podría ser -10, 20 y 10. Ese es otro vector propio para esa matriz. ¿Listo? Ustedes pueden multiplicar o sea, ustedes pueden hacer lo que hicimos en la primera parte de la clase de hoy, que es multiplicar este vector pues por la matriz y mirar que les da un múltiplo. Si lo hacen, les debería dar un múltiplo porque este es un vector propio, ¿vale? Y listo, ese es el proceso. Entonces, vamos a repasar qué fue lo que hicimos. Listo, partimos de la matriz. Construimos la matriz a la cual les queremos sacar el determinante, que es de restarle lambda a los elementos de la diagonal. ¿Sí? Calculamos el determinante y lo factorizamos. Al factorizarlo nos quedó esta factorización de 3. Lambda, lambda menos 1 y lambda menos 6. ¿Cierto? Entonces, para que eso nos dé 0, pues alguno tiene que ser 0. Entonces, lambda 1 es igual a 0, lambda 2 es igual a 1 y lambda 3 es igual a 6. Entonces, ¿qué hicimos ahí? Encontramos los valores propios. Ya con los valores propios, lo que hacemos es restárselos a la matriz. En este caso restamos 0, entonces no quedó la misma. Y resolvemos el sistema que nos queda al restar el valor propio, el sistema homogéneo. Y una vez resolvemos el sistema homogéneo, encontramos el vector propio, encontramos la forma que tienen esos infinitos vectores propios, que sería de esta forma. Y ya les podemos dar valores y con eso hallamos vectores propios específicos. ¿Listo? Entonces, como ven, el proceso es largo, ¿sí? Pero al final los pasos son pues bastante claros. Solo que pues digamos uno se puede enredar con la factorización o resolviendo el sistema, pero pues en sí los pasos son bastante claros. ¿Vale? Profe, una preguntita. Ahí cuando ya lo hagamos con el 1 y con el 6, también la última fila nos tiene que dar solo 0, ¿cierto? Exactamente. Ah, vale. O alguna Entonces fila tenemos que repetir ese proceso para los 3 lambda. para encontrar todos los vectores propios y tendríamos que repetirlo para cada lambda. Ah, ¿Listo? ok. Sí, es un proceso bien largo, porque pues ahora tienen que hacerlo para el otro y para el otro. ¿Vale? Pero pues por la clase vamos a dejar ahí, ¿listo? O sea, vamos a dejar hasta ahí para encontrar en este ejercicio, mejor dicho. Ahora vamos a ver unos teoremas interesantes sobre los vectores y los valores propios. ¿Listo? Ah, bueno, algo que es importante aclarar es que no se les olvide que los valores propios salieron de una ecuación, de un polinomio, ¿sí? En este caso de grado 3. No se les olvide que un polinomio de grado 2 o superior puede no tener soluciones en los reales, puede tener soluciones en los complejos. Entonces, pues digamos, para este curso, como solo trabajamos con números reales, pues solo les voy a poner ejemplos de esos.
donde los valores propios sean números reales, pero esos valores propios también pueden ser números complejos, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta, y eso se usa en dinámica, en modelación dinámica. Sí, no sé si alcancen a llegar hasta eso actualmente, pero digamos cuando yo la vi, sí llegamos hasta ahí, pero como yo no vi valores y vectores propios en estática, pues no entendía nada. Entonces espero que con esto puedan entenderlo un poquito mejor cuando lleguen a eso en dinámica. ¿Listo? Vale. Eso sería cómo se calculan los valores y vectores propios. Ahora vamos a ver unos teoremas sobre los valores y los vectores propios. ¿Listo? Entonces el primer teorema, entonces él dice que sea una matriz de tamaño n por n, A es singular, es decir, ¿qué significa que sea singular? Escríbame todas las equivalencias que tiene eso, por favor, porque eso lo tienen que tener muy claro. No tiene inversa, ¿qué más? Su determinante es 0. ¿Listo? ¿Pueden escribirme ahí algo sobre el sistema? ¿O no se acuerdan bien de eso? Porque eso también tienen que tenerlo ahí en la mente. Bueno, sería que el sistema, exactamente, no tiene única solución. El sistema, un sistema, cualquier sistema, AX igual a B, no tiene única solución. ¿Listo? Esa es otra implicación de que sea singular. ¿Listo? Entonces, volvamos a eso. Sea una matriz de tamaño n por n. A es singular si y solo si lambda igual a 0 es un valor propio de A. ¿Listo? Entonces esa otra equivalencia ahora. Es equivalente que si el determinante es igual a 0, uno de los valores propios es igual a 0. ¿Listo? Si no tiene inversa, entonces uno de los valores propios es igual a 0. ¿Listo? Entonces eso ya lo saben, ¿listo? Ya lo saben con seguridad, con certeza. ¿Vale? Vamos a mirar la demostración de este teorema. Entonces tenemos que partir de que A es singular, es decir, y tenemos que llegar a que lambda igual a 0 es un valor propio. Listo. Entonces partimos de que A es singular. Miremos qué pasa si, sabiendo que A es singular, qué pasa si con el valor propio, o sea, si le restamos a A el valor propio 0 multiplicado por la identidad, ¿qué pasa? Pues que esto quedaría A menos 0 por la identidad, esto quedaría igual al determinante de A. ¿Pero cuánto vale el determinante de A? 0, ¿cierto? Entonces llegamos a que el determinante de A menos el valor propio 0 es igual a 0, lo cual nos hace pensar, o lo cual es la definición de que lambda, es decir, que 0 es un valor propio de A. ¿Listo? Y ahora, si 0 es un valor propio de A, pues podemos llegar a que el determinante de A tiene que ser igual a 0. Si partimos al revés, si hacemos la demostración en este sentido. ¿Listo? ¿Claro eso? ¿Claro porque si es singular, entonces el valor 0 es un valor propio? Listo. Ese sería el primer teorema, ¿vale? Y este es el segundo teorema. Sea una matriz de tamaño n por n, si A es no singular y lambda es un valor propio de A, entonces 1 sobre lambda es un valor propio de la inversa de A. ¿Listo? Bueno, voy a dejar que copien y ya miramos el otro teorema. ¿Listo?
¿Listo? Entonces el otro teorema lo que dice es que si A es A es una matriz de tamaño n por n, si A es no singular y lambda es un valor propio de A, entonces 1 sobre lambda es un valor propio de A a la menos 1. ¿Listo? Esa demostración, ¿cómo la hacemos? Entonces, lo que estamos diciendo es que lambda es un valor propio de A. Entonces, lambda cumple esto, ¿cierto? Con B siendo un vector propio de A, ¿cierto? ¿Qué pasa si A tiene inversa? ¿Qué podríamos hacer ahí? ¿Cómo podríamos usar la inversa en esa ecuación? Exactamente, podríamos despejar B a la izquierda. Entonces multiplicamos por A a la menos 1 por izquierda. Y pues esto se va, queda la identidad, ¿cierto? Pero pues esto es lo mismo que la identidad por un vector, es lo mismo que el vector. Y aquí queda A a la menos 1 por lambda B, ¿cierto? Y ahora fíjense que podemos pasar este lambda a dividir. Entonces nos queda 1 sobre lambda por B es igual a la menos 1 por V. Y podemos cambiar el orden de la ecuación. A la menos 1 por V es igual a 1 sobre lambda por V. ¿Y eso qué quiere decir? Tenemos una matriz multiplicada por un vector y vemos que eso es igual al vector multiplicado por un número. Entonces, ¿este número qué es? El valor propio de la inversa. Entonces, este número es el valor propio de esta matriz, que es la inversa. Entonces, 1 sobre lambda es valor propio de A a la menos 1. ¿Listo? Y así se demostraría ese teorema, ¿vale? Listo, muchachos. Y ya hay un otro teorema que ese no lo voy a escribir, simplemente les voy a mostrar aquí el resultado para que si en algún momento lo pueden usar, y es este. El determinante de una matriz es igual a la multiplicación desde i igual 1 hasta n de lambda i, es decir, a la multiplicación de los valores propios de la matriz. ¿Listo? Entonces, ustedes pueden calcular también el determinante hallando los valores propios. Por ejemplo, nosotros hallamos los valores propios de esta matriz. De esta matriz de acá. Miren, 1 y menos 1 de esta matriz. Estos son los valores propios de esta matriz. Entonces, eso quiere decir que el determinante de esa matriz, de esta, es menos 1, porque 1 por menos 1 daría menos 1. Y ese sería el determinante. Es otra manera de calcular el determinante, hallando los valores propios. ¿Listo? Aunque pues no tiene mucho sentido hallarlo por ese lado, porque calcular el determinante de 1 menos lambda, es decir, encontrar los valores propios, es calcular un determinante más difícil que el de la matriz original. Pero pues bueno, ahí de pronto sirva de algo. ¿Listo? Sí, ya la pongo. Y pues esa es otra razón que se suma la demostración, o sea, esto, ¿sí? Daniel.
Y esa es otra razón que se suma a lo de que si el determinante es cero, entonces uno de los valores propios es cero, porque si el determinante es la multiplicación de los valores propios, para que eso es cero, alguno de los valores propios tendría que ser cero. ¿Listo? Y listo, eso sería todo lo que deberían saber de valores y vectores propios. ¿Vale? Yo voy a poner un taller de valores y vectores propios en el Classroom para que lo miren cuando puedan. También, o sea, como un taller de estudio, no para entregar. Y ya con eso terminaríamos la parte obligatoria del curso. El miércoles pues tendríamos la clase opcional, que si la toman pues de pronto pueden ayudarles con un bono que voy a poner. Listo, ya la pongo. De pronto les puede ayudar con un bono que voy a poner en el quiz. Listo, voy a poner un bono de la clase opcional, ¿vale? Y listo, eso sería todo. El miércoles tendríamos la clase opcional y el próximo miércoles tendríamos el quiz, ¿vale? Y eso sería todo por hoy, muchachos. Bueno, muchachos, bueno, nos vemos el próximo miércoles y después el próximo. Que tengan un feliz día y hasta luego. Chao, profe, gracias, buen día. Bueno, hasta luego. Gracias, profe. Bueno.